amanecer. He pensado, Señor, que hasta ti no llegó mi oración. Hola, hola, estamos de vuelta, el podcast Talmidim, y de esta vez estamos en un nuevo país, Uruguay, donde está iniciando estamos retomando lo que es el podcast, y hoy especial tenemos a un argentino. Mirá qué interesante, ¿no? Vamos a tener en este momento ahora un invitado especial correntino, sí, de Corrientes, Argentina. Y hoy estamos retomando una grabación en un nuevo local, ¿verdad? Que estamos con varios invitados ya agendados. Y hoy vamos a dar inicio y vamos a charlar con un viejo amigo, podemos decir así, pero tenemos un gran respeto a su historia, y él, que es un misionero que está dedicado desde el momento que empezó todo eso de su vida, que Dios lo transformó, que Dios lo impulsionó para el campo misionero. Él tiene una historia linda y vamos a charlar con él. Acá va a ser una charla muy interesante, porque él tiene muchísima historia, muchísima experiencia, testimonio de vida para compartir para todos nosotros. Vamos a dar la bienvenida entonces a él, más conocido como Miguelito. Sea bienvenido, Miguelito. Bueno, hermano Eliezer, muchas gracias. Feliz y contento poder hacer este trabajo. La verdad es una linda experiencia para mí poder hacer esto contigo. Yo te conozco cuando era muy pequeño, tenía 13 años, 14 años. Así que hay una linda historia. Ahí está. Desde pequeño, creo que yo tenía 12 o 13 años. 12, 13 años, ¿no? sí, sí. Y entonces, Miguelito, ya hemos tenido bastante cosas, historias, y esto, por supuesto, se va a ver mucho en Argentina, ¿verdad? Yo creo que sí, va a llegar hasta allá. Y cuando el hermano Eliezer acá me hacía esa reflexión, ¿no?, de los años que uno está en el camino del Señor. Y claro, usted dirá, ¿y cuántos años tiene este hermano que todavía no se animan a decirlo? Quizás estoy esperando la pregunta de mi hermano Eliezer. Sí, por supuesto que sí. Si él quiere decir su edad. Pero antes de empezarmos acá, ya queremos decir que vamos a tener a muchos que se van a agregarse como apoyadores de este proyecto. Estamos localizados acá en la frontera Uruguay-Brasil, entonces vamos a tener gente, va a ser, ¿no?, por ejemplo, que va a ayudar, que va a participar, que va a patrocinar, entonces que va a estar con nosotros. Entonces, de vez en cuando vamos a tener gente acá que va a hablar en portugués, y va también, como ahora, en español. Entonces, va a ser un portuñol de vez en cuando acá, porque la gente acá, en esta región, habla el portuñol. Entonces, vamos a entender, darse cuenta de algunas cosas media diferentes en la lengua. Tal vez tú que estés viendo en Argentina, en Chile, otros lugares, vas a ver que, pero esto es característico de acá. Entonces, muchas las veces vas a darte cuenta que es una mezcla de portugués con español de algunos invitados. Entonces, ya vamos a dejar ahí dicho. Miguelito, ¿por qué Miguelito? Por lo pequeño. Por lo pequeño. Por lo pequeño. Por lo pequeño. Siempre Bueno, me dijeron acá, así. acá nosotros estamos, ¿no? Lo estás viendo ahí por la pantalla. Pero Miguelito, ¿qué altura tenés? 1,55. 1,55, ¿no? ¿Ve que pequeñito? Muy pequeñito. Algunos allá en Buenos Aires, cuando yo recién me entregué,
hace un tiempo largo, me decía, mi saqueo. Eso le iba a preguntar si ya lo habían llamado de saqueo, ¿no? Ya me llamaron le de llamaron. saqueo. Algunas veces me dijeron David, pequeño, 15 años, cuando fue a enfrentar a Goliat. Se calcula 15 años, 16 años. Pero el que era mi pastor en Argentina, de Asamblea de Dios, Sí. siempre decía, saqueo, ¿va a cantar? Y siempre con mi guitarrita. A veces llevaba la guitarra, preparaba todo y me volvía con la guitarra porque no había lugar. Éramos muchos. Y entonces, bueno, pacientemente. Miguelito es natural de Argentina. ¿Qué ciudad? ¿Qué provincia? Bueno, es natural de Argentina, nacido en Mercedes Corrientes, la zona mesopotámica de Argentina, tierra de muchos sembradíos, mucho ganado, mucho arroz, mucha soja también ahora últimamente, pero sí nací en el año 45, para que saquen una edad más o menos, 1945. Mira. 16 de julio del 7 del 45. Ah, entonces estamos cerca del cumple, ¿no? Y usted nació ahí en Mercedes. El Mercedes Corrientes. ¿Quién sí. nace en Mercedes? Y Mercedes Corrientes es zona mesopotámica de, por supuesto, o sea, Corrientes tiene, son 24 provincias. Tiene el centro, que es capital de Corrientes, y después están las provincias. Y en una de esas provincias nací yo. ¿Quién nace en Mercedes? ¿Cómo lo dicen? Mercedeño. Mercedeño. ¿Y cómo fue su inicio, su vida? ¿Cómo eran sus padres? Bueno, Un poco ahí de su infancia, principio de vida. como todo, ¿no? Personas que no conocen a Dios. Mi papá trabajaba en el ferrocarril, era cambista, y tenía un buen sueldo, pero como no conocía a Dios, menos nosotros. Vengo de una familia religiosa, católica, Sí. apostólica, de todo conocemos, ¿no? Y bueno, y él trabajaba en el ferrocarril, pero le gustaba mucho la bebida, los juegos de naipe, los bailes, ¿Qué sería naipe? y eso naipe, que juega así. Bueno, nosotros decimos naipe. Algunos salen la loba, que le llaman también eso, que tienen negro, blanco, rojo, los Ah, reyes. ok, sí. Ese tipo de cartas. Entonces mi viejo, como decimos nosotros en Argentina, mi viejo, cuando iba a cobrar, no tenía más nada, Llegaba en casa sin plata. sin plata. Y ahí teníamos que nosotros, yo con 6 años, me acuerdo, y la finada, que era mi mamá biológica, hacía cigarro de tabaco y salía a vender, ya muy de niño, porque Usted éramos salía muy pobres. a ayudar su familia. Ayudar al mantenimiento de la casa, plantábamos verduras, éramos muy pobres, vivíamos en una casa, pero muy pobre, muy pobre. Bueno, yo tengo recuerdos de aquellos años cuando teníamos que hervir un pedazo de hueso con carne apenas, Sí. poner un repollo, no sé cómo algunos quizá lo conocen de otra manera, echarle polenta, y ese era el mantenimiento. Porque papá, ya te digo, gastaba toda la plata. Él en sí no tenía dinero, pero iban los que tenían negocio, le daban bebida, le daban esto, le daban aquello, y después tenía que pagar. Y al pagar, cero. Entonces hacían, ellos te dejaban libre cuando pueda, pague, pero Sí. consumía, tenía el vicio de la bebida, Claro, eso. tenía esa famosa bebida, la ginebra. Él tomaba como agua. ¿Y cómo será que él murió con ataque de presión? Le subió la presión de tanto alcohol y cigarrillo. Ah, sí. Y su época fue muy difícil. ¿Cómo era Argentina en esa época? Bueno, en mi niñez, yo puedo acordarme, pantaloncito corto con un tirancito así, como el Chavo. Como el Chavo. Como el Chavo. Y claro, tenía un despertar, una noción cuán grande y cuán chico o qué economía. Cuando uno va creciendo va dándose cuenta. A menos de que cuando yo ya empezaba a vender las cosas me daba cuenta que algunos me compraban
a uno no me compraban. ¿Por qué? Porque el dinero era muy escaso, a pesar de ser de aquella época una provincia muy rica. Estamos hablando de ahí de 1950. Por ahí ¿no? más o menos, sí. 1950. 50 y moneda, porque yo nací en el 45, 56, 57 más o menos. Sí, yo tenía ya esa edad ya. Y ahí salía con otro hermanito, que yo soy el mayor de todo. ¿Cuántos hermanos? Tengo cuatro. 4 hermanos. 4 hermanos. Y uno ya desapareció, nunca más lo vi, se fue de mi casa porque mi papá, cuando él tomaba, se enloquecía, perdía la noción y no. ¿Qué edad tenía cuando él se fue? Y yo le llevo a él, él tendría hoy, yo tengo 78, voy a cumplir, y él tendría 70 por ahí más o menos. Ah, más nuevo. Más nuevo, sí, menor que yo. ¿Nunca más lo vio? Nunca más lo vi. Estando en Buenos Aires, yo decía, quizá este hombre que me dio paso con él para que no le me choque, era él en el auto. O algún, como decimos en Argentina, algún ciruja sentado mendigando. ¿Cuál es el nombre de él? Evaristo Silva. Evaristo Silva. Entonces, si algún hijo, nieto de Evaristo Silva Pariente. ve ahí, aquí está su hermano. Miguelito. Miguelito. Transformado por la En miseria. el día de hoy, ya buscó en el Facebook, de repente. Sí, busqué, estando en Buenos Aires, busqué en canal de televisión, Canal 11. Había en aquella época una revista llamada Revista Sí, se llamaba la revista esa. Sí. Y ahí sacaban todo. También fue ahí, pero nunca supe nada. Comentario que le habían matado en el puerto de Buenos Aires porque también Ah, tomaba. bueno. Así que no sabía. Pero si de repente él está vivo, ¿no? Sí. Son Bueno, una 70 de esas. años, ¿no? ¡Oh, mi hermano está ahí! Sería lindo, ¿no? El reencuentro. Sí, sería Y Miguelito, estando ahí en ese momento, ¿cuál fue las primeras acciones cuando, después de crecido, ¿no? Después de joven, usted estaba trabajando, ¿qué profesión buscó? Algo que pueda... Yo creo que cuando yo cumplí 15 años, Sí. como mi viejo era, cuando tomaba era muy malo, cuando estaba sano era un corderito. Sí. Se transformaba de león cuando tomaba. Y me salí de casa, me escapé. Con 15 años. Con 15 años. Me escapé y me fui y me presenté en una comisaría de otro pueblo cerca de ahí, Curuzucuatiá, que le llaman. Curuzucuatiá quiere decir cruz de papel, en la jerga guaraní. Y ahí estuve un buen tiempo hasta que un hombre, cuando iba a cumplir 18 años, me sacó como tutor. Sí. Me sacó como tutor. Y cuando iba a cumplir 18 años, él me dijo, mirá, Miguel, yo te dejo libre, pero yo soy oficial de la policía. Si tú cometes un error porque está bajo mi cobertura, ahora sé lo que es cobertura, bajo mi autoridad, si tú sales de ahí y me comprometes, pierdo todo, ¿eh? Así que, bueno, estaba en Curuzú y salí. Salí, andá, caminé, hasta que llegué a Chajarí, Entre Ríos. Había un circo. Un circo. Ahí. Y bueno, como todo circo, todo gurí, todo muchacho, se arrima a mirar. Se arrima a mirar y yo también era uno de esos. Pibe, gurí, alcanzame agua, alcanzame esto, alcanzame aquello. Y yo iba entrando en una amistad con ellos, ¿no? Sí. En una amistad con ellos y hasta que me quedé, bueno, ya una vez me quedé a dormir, me quedé en el circo. Ahí llegué, estuve casi 3 años, recorrí Córdoba, San Francisco, Villa María, Tucumán. Entonces usted entró en el circo y nunca más salió. No salí hasta más o menos los 21 años, 22 años. Porque ahí en el circo hay como un pacto de obrero. Si tú te quedas, me quedo yo. Si yo me quedo, te quedas tú. Y vivíamos entre las lonas ahí, matar los caballos para dar de comer a los leones, conejos para las víboras. Entonces usted convivió con leones. Sí. ¿En serio? En circo de acá de Tacuarembó,
La familia ha pensado, Mira, quizás después diga, sí, yo fui a buscar. ¿qué animales tenía ahí? Tenía leones, tenía elefantes y tenía víbora. Mira, bueno, eso no existe más en los días de No, hoy, no, por Elefantes, protección de animales. leones. Hoy cambió mucho las Sí. cosas, ¿no? Así que, y nunca tuvo miedo de los No, esos no, no, animales. no, porque yo matábamos los caballos y estaba el encargado que daba de comer. Teníamos que matarlo a escondidas por la protección, ¿no? O teníamos un trastorno, íbamos al lejos y metíamos los tachos grandes esos azules y ahí poníamos, veníamos y le tirábamos a los leones. ¡Pah! Y después Era solo carne de caballo. carne de caballo. ¿Por qué carne de caballo? Y porque si tenía que comprar carne de vaca, Era muy caro. es muy caro, muy caro. Sí. Y después comprábamos rana para las víboras. Teníamos una víbora pitón. Diametralmente sería más o menos casi 20 centímetros de diámetro. Y de largo tendría más o menos 3 metros y medio, 4. Pero sin dentadura, sin nada, porque lo sacan ellos. ¿Viste? Le aprietan, le ponen una cosa de metal en la boca, le aprietan y hacen así, no sé si la cámara está enfocando, lo ponen así y le sacan, y ahí sale toda la dentadura. Porque los que tienen los colmillos, arriba hay una bolsita, y los colmillos tienen agujeros. Cuando ellos aprietan, las glándulas esas se oprime y larga el veneno. Eso aprendí. Eso aprendió con la lida, ¿no? Con la vida de circo. Qué La vida de bien, qué circo. bien. Bueno, Miguelito, así que tuvo una experiencia con leones, con víbora, con... qué interesante, ¿no? Y luego de eso, ¿cuál fueron los siguientes pasos, no? Claro, uno ya llega a una edad, 20 años ya, ya tenía un poco más de experiencia, todo, ¿no es cierto? Relacionado con la vida, todo. Y nos llegamos a Tucumán con el circo en el año 64 y nos quedamos hasta el 69. Tucumán es el... Norte argentino. El norte argentino, estamos hablando Paraguay, cerca de No, Paraguay. no, la otra zona. La zona de Salta, Jujuy, Bolivia, Perú. Ay, más para ahí. El norte. más Este el- otro es la zona sopotámica. Eso. Va bien, confundiendo. Claro, sí. Y quedamos ahí, y empezamos a trabajar ahí, había que hacer algo. Me acuerdo que el dueño del circo nos dio la carpa que era del elefante, nos dio a nosotros para que habitásemos. Fuimos a parar en la orilla de un río. Y ahí conocimos un señor que hacía de sereno en el circo y él nos encaminó a trabajar ahí pelando caña de azúcar, porque es el fuerte de Tucumán, la caña de azúcar. Y cuando no había cosecha de la caña de azúcar, juntábamos arena y vendíamos. Y ahí estuve hasta el año 69. Ahí cambió mi vida, tuve algunas experiencias de lo que todo ser humano tiene, y me vine a Buenos Aires en el año 69. 69. Y ese shock, porque salir, ¿no?, de una pequeña ciudad para una gran metrópoli, ¿cómo fue eso? Yo siempre digo, ¿no?, que hoy, lo puedo decir, Dios siempre prepara a la persona, ¿no? Somos elegidos, hoy lo doy. Y entonces un amigo, yo jugaba mucho el pool, y él me dice, mira, ¿te querés ir a Buenos Aires? Yo tengo mi hermana allá, y vive en tal parte de Argentina, de Buenos Aires. Tiene que tomar, en ese tiempo andaba el tren, tiene que tomar así, me indicó todo, cómo tenía que llegar, bajar, todo. Bueno, llegué a ese hotel en Constitución, ¿Usted agarró el tren de dónde? de Tucumán, De Tucumán el San Martín que le llaman, y hasta Buenos Aires. hasta Buenos Aires, ¿Eso dio cuántos kilómetros así? y horas. En ese tiempo, En 9, 10 horas más o menos. 9, 10 horas, entonces Sí. son muchos, Sí. muchos kilómetros. Esto, bueno, atravesó todo el país, ¿no? Sí, dando vueltas. sí. Todo el país. Y llegar a Buenos Aires, ciudad grande, qué situación complicada tuvo que
que ver ahí porque muchas de las veces, ¿no? Claro, el impacto Es un impacto fuerte. Sí. diferente, claro. Uno es como cuando llega a un lugar empieza a observar todo, ¿no? Y bueno, yo llegué ahí y me presentó a esta señora que me dijo, él me dijo que me haga... 69 era eso. ¿Eh? ¿Qué año que era? 69, 1969. 1969. Y Argentina vivía económicamente muy buena. algo muy lindo, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, como toda nación, todo gobierno, después eso se va. Lamentablemente, ahora podemos ver, ¿no es cierto?, que nunca es para arriba, siempre se equilibra para abajo. Pero en ese tiempo la economía era muy linda, todo lo que era fábrica, todas esas cosas. Ahí mismo en Buenos Aires, cuando yo salí de allá de Tucumán, en Buenos Aires yo tenía trabajo, pero mucho trabajo en construcción, que es lo que mueve todo la economía de un país, es la construcción, porque en la construcción entran todos los gremios que trabajan. Está el que duele el hierro, el que cerámica, el de las ventanas, el de la plomería, de los techos, no, todo. O sea que un edificio de 20, 30 pisos que hay en Buenos Aires, Argentina, o de 15, 20 pisos, es un trabajo donde ocupan muchos obreros. Y es un movimiento que había en ese tiempo. Sí, sí. Hoy, lamentablemente, eso está todo parado. Quedaron los esqueletos de los grandes edificios, porque la economía empezó a cambiar para abajo. Llego yo a Buenos Aires, me presenta esta señora, me hago pasar por sobrino, y entonces ella me presenta al dueño del hotel. Y el dueño del hotel me caí en gracia, y él me consiguió trabajo para trabajar en pintura con unos paraguayos que vivían en ese hotel. Mira. Y ahí fui a trabajar a Mar del Plata con los paraguayos. Como el correntino entiende el guaraní, yo no me identificaba, pero mi tonada, algunos me dicen, ¿de dónde eres tú? Porque tengo una mezcla de tonada Tucumán con Corrientes. Hay una mezcla por lo que anduve, ¿no? Y entonces estos paraguayos hablaban guaraní, pero estaban hablando mal de mí. Y yo creía... ¿Usted entendía? Y yo lo entendía perfectamente. Seguían hablando, porque el paraguayo, que los amo mucho los paraguayos, deseo ir algún día, Dios me lleve con la palabra para Paraguay, conozco amigos paraguayos, son muy buenas personas, pero como todo lado, ¿no? Los 5 dedos de la mano no son pareja. Estaban hablando mal, y yo lo estaba entendiendo a ellos. Y bueno, y después cuando yo dijeron una cosa que ya era medio... Ahí yo le dije, ¡epa, mi amigo! Y ahí ellos pararon. Ahí ellos pararon. Y entonces ellos dicen en guaraní, hoy cuajani por alconumí. En guaraní quiere decir, había sido que sabía el idioma. Ah, mira. ¿Sí? Y me dice, porque ella decía, ñanguepotiara cocunumí, que decía, le vamos a pegar a este, decía, ¿no? Traducido, ¿no? Y yo decía, me estamos... Pero bueno, y después surgió una buena amistad, qué sé yo. Y ahí, bueno, trabajé un tiempo, después salí de ahí, terminó el trabajo, trabajé en la construcción. Y de ahí me iba al centro de Once, que es la zona oeste, que sale de un tren eléctrico de Once, la zona esta está Moreno, que después viene Mercedes, ese yendo para Santa Rosa de la Pampa, en la línea esa. Y cuando iba a trabajar, tomaba el tren eléctrico ese. Y siempre había en esa Plaza 11 hermanos sobre un cajoncito con una guitarra o con un megáfono. Cristo salva, Cristo viene. Yo lo miraba, ¿no? Le daba poca importancia. Y ahí salía aquellas hermanitas vestidas de pollera larga, cabellito largo. Señor, joven, tratadito. Le daban un tratadito. folleto. Sí, nosotros decimos tratadito. Sí, folleto. Mira. ¿Y eso le era nuevo? ¿Era nuevo para usted? Como... Sí, escuchaba por la radio, pero nunca me dio importancia.
Y estaba tomado por otra cosa, yo por supuesto. Tenía mi vida natural, me gustaba mucho el baile. Gané concurso bailando, suelto así. Ah, usted entonces era un bailarino. Sí, sí, ¿Y qué bailaba? cumbia, Cumbia. sí, suelto. O sea, Mira. sí, de varias figuras, hacía movimiento de varias figuras. ¿Y ganó premios con Sí, eso? sí. Premios, viste, no, viste. Pero premio, al fin. Y ese tiempo, bueno, era un Sí. tiempo que también el tango Todavía no era muy conocía al fuerte. Señor, por supuesto. El tango era muy fuerte, ¿no? Sí, No había... que hoy no es, pero el tango en sí, ¿no? Buenos Aires es Sí, en la cuna, la cuna, ¿no? claro. Había una pista de baile que se llamaba Parque Bar. Y había 3 pistas. Uno de tango, uno de cumbia y otro de todo lo que venga. Y yo me iba a la cumbia. Y ahí conocí a chicas, ¿no? Por supuesto. Era el galán. Era el galán, el galán. jovencito, 20 años, Y eso fue con 20 años. con 20 años. ¿Y cómo tuvo la experiencia con Cristo? ¿Cómo fue el... Bueno, ahí estando en Constitución, conozco un amigo que vivía en un piso arriba, soltero, del Chaco, que está lindando con Corrientes en Argentina, zona mesopotámica. Y cuando yo bajaba de arriba para almorzar en el mismo restaurante, porque abajo era un restaurante y arriba era un hotel de habitaciones, de personas solas, alguna familia. Eso es antiguo, tipo conventillo, como dicen en Buenos Aires, como en La Boca, ¿no? Sí, sí. Y ahí almorzábamos juntos y entramos a hablar en diálogo, todos los días nos encontrábamos y un día me dice, vamos a Merlo, que es donde están mis hijos, todo donde yo hice mi vida. Y empecé a conocer ahí y ahí conocí una mujer, en Merlo. Y esa mujer era creyente, y que me disculpe la audiencia, ¿no? Nosotros decimos así en Argentina. Era creyente Raimundo. Ah, sí, sí. Pie en el mundo y otro en la iglesia. Un pie en la iglesia y otro en el mundo. Raimundo. Ah, en Brasil también se dice. Ah, está. Y ella me acercó al Señor. Yo no quería saber nada, nada. Con decir que hacía cosas en la parada de colectivo, le hacía a la ropa de las personas, tenía no quería saber nada. Y bueno, y ahí fue, yo tomaba mucha bebida también, me gustaba. Ya algo de guitarra, sabía menos nada que ahora, tampoco sé mucho ahora, pero antes era menos nada. Estaba comenzando a tocar. Sí, y la armónica. Sí, sí. Armónica, no flauta, armónica. Eso te toca. Y bueno, y ahí empecé, la mujer esta que fue mi compañera. Los chicos míos iban a la escuela dominical y ella decía, llevar a los chicos a la escuela dominical. Y yo le llevaba, pero no quería pisar la vereda de ellos. No, ni pisar la vereda del anexo. ¿Qué iglesia que era? Anexo Belgrano de Impacto de Dios, sí, Asamblea de Dios, Impacto de Dios. Asamblea de Dios, Pacto de Dios. Sí. Y hasta que pasó el tiempo y se arma una gran campaña evangelística. Un hermano que está en la presencia del Señor, uno que andaba en los mares, no sé cómo que le llaman, tocaba el trombón. Sí, sí. Navegante, y tocaba el trombón, y está en la presencia del Señor, Luis Tolosa Medel, y se hace una campaña, y empezó en enero, era para juntar dinero para hacer el techo del que iba a ser el anexo, porque nosotros nos congregábamos en una casillita de madera prefabricada, se inflaba la casilla cuando el Espíritu Santo tomaba el control ahí. Hermosa experiencia, de las primeras. Y bueno, empezó la campaña, mi esposa me dice, ¿vas ahí, Miguel? Pero nunca ella me agarró del brazo, me exigió a que yo vaya a la iglesia, nunca, se ve que oraba en silencio, a pesar de ser Raimundo.
La madre de ella, mi suegra, era cristiana. Parte de las familias también son ahí, ¿vio? Raimundo. Y empezó la campaña. Y el hermano empezó a tocar el trombón. Y 2 guitarras de cada lado. ¡Ah! Me volvía loco mirando la guitarra yo. Así que le llamó la atención los instrumentos musicales. Eso me Ya le llamó gustaba, Ah. entonces fue algo que fue como ¿cómo le voy a decir? un acercamiento. Un acercamiento Sí. a lo que... ¿no? Sí, sí. Muchas veces pasa eso, ¿no? Sí. Las personas... Dios usa de cualquier manera, ¿no? Dios prepara de Dios cualquier manera. prepara herramientas Sí. para que las personas puedan llegar hasta Dios a través de... Y hoy la iglesia forma muchos, Sí. ¿no? Muchos músicos, ¿no? Sí, Incluso verdad. músicos que nacen en la iglesia, pero que van, Sí, sí. van sí. para afuera. Hoy muchos de los cantantes empezaron en la casa de Dios Sí. y hoy, claro, cambiaron su destino. Incluso acá en Uruguay hay un cantor muy conocido que vive acá en Rivera, ¿no? Que él empezó en la iglesia, En la ¿no? iglesia. Y entonces la iglesia sí prepara, ¿no? Prepara en sí para estar en la casa de Dios, Claro, ¿no? claro. A una decisión personal, claro, de salir para afuera. Entonces la iglesia Es la le base. aproximó por causa de la música. Claro, sí, sí. Yo para que yo me acerque a esa campaña, fue la música. Y Ahí yo ahí tuvo un encuentro con Dios. sí, yo me acuerdo que me dice, ¿no te vas a ir? Y empezaba tiempo de verano a las 6 de la tarde. Pero era domingo, empezaba. Oh, terminaba. Y el sábado a la noche había vigilia. Y sé que mi nombre anotó en la vigilia, porque no sé si tú sabes que en la vigilia se anotan los nombres de las personas para orar en la vigilia, para que Dios toque el corazón de esas personas y él se entregan al Señor. Y bueno, seguimos, hermano Eliezer, contando algunas de las experiencias, ¿no? Tanto a nivel secular como ahora vamos a entrar en la parte importante, ¿no? Del ser humano, porque a veces uno se pregunta para qué está y qué está haciendo y a dónde va. Ahora estoy seguro, porque uno se pregunta y dice, ¿qué hago acá? ¿O para qué estoy? ¿Y a dónde voy? Yo tengo una canción que yo la canté la vez pasada, cuando fue la campaña de ese joven, ¿se acuerda? Agarrar la guitarra ahí. Y ¿cómo se llama? Es una canción evangelística, pero no agarra la la traje, guitarra. no traje la letra de esa, no traje la letra de No, esa. pero vamos a ver ahí. Agarra la guitarra ahí. En cuanto hermano Miguelito va agarrando la guitarra ahí, porque acá se hace en vivo, ¿no? Algún pequeño error, Nosotros, en la pantalla que tenemos acá, va a mostrar todos lo que apoyan a este podcast, que se va a agregar bastante gente que quiere de alguna manera publicar, hacer su publicidad. Entonces vamos a estar invitando y llegando a muchos empresarios acá de la frontera. Así que estamos abiertos, podés entrar en contacto con nosotros. Va a tener ahí, como dicen en Brasil, una vitrine muy grande, porque vamos a estar difundiendo eso, no solamente al local, ¿no? La de la región, pero a nivel nacional, de Uruguay, de Brasil, ¿no? Internacional, en otros países. Y es eso. ¿Qué canción era eso, Miguelito? bueno, El cuando buen correntino toca, ¿no? Una buena guitarra, ¿no? el hermano que cantó esta canción que se llama El reloj. Y fue la primera canción que yo escuché y que tocó mi corazón. Él tocaba con el trombón, la introducción lo hacía con el trombón, las guitarras le acompañaban y él entraba a cantar y dejaba el trombón, ¿no? Y en realidad ese fue el toque. Y voy a tratar de cantar esa canción. Dale.
Y quisiera dedicar para todos los que están mirando, para los amigos, para los hermanos, hasta donde llegue la emisión de este trabajo. Bien. El reloj. Yo quisiera comprender lo que sufrió por mí Jesús, cuánto desprecio, cuánto dolor, y en un madero padeció, aún herido en su costado. Él perdonaba mis pecados, alzó sus ojos y dijo: Padre, perdona, ellos no saben lo que hacen. Oh, qué triste para aquel cuando venga mi Jesús y te diga que no es hora, te has apartado de su amor, pero Cristo hoy golpea y Él quiere que estés a cuenta. Él no quiere que te pierdas en este mundo a sufrir. Aleluya, Jesús. Quisiera que tenga un encuentro con el Señor. Este reloj está marcando la hora de tu destino. Acéptalo en tu corazón. El reloj marcando está. Es la hora señalada. Te aconsejo que despierte de este sueño indiferente. Quizás será la última hora de esta vida que te ofrece. Ven, recíbele a mi Cristo y feliz con Él será. Oh, qué triste para qué cuando venga mi Señor y te diga que no es hora, te has apartado de su amor, pero Cristo hoy golpea y Él quiere que estés a cuenta. Él no quiere que te pierdas en este mundo a sufrir. Muy bien, muy bien. Entonces ese Fue la primera canción que escuché y la primera que canté. Ese fue, como dicen algunos, ¿no?, el caballito de presentación, ¿no?, el caballito de batalla. Después, por supuesto, surgieron muchas más y algunas también que Dios me dio la letra y me dio la melodía también. Usted entonces tiene el don de escribir, ¿no? Sí, yo creo que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, no sé. Y yo tengo en mi carpeta, que no la traje porque no tengo todo memorizado las canciones, y debo tener 10 más o menos. 10 Sí. 10 canciones De alabanza, ¿no? de alabanza. Y después tengo De su autoría. de mi autoría. Letra que me da el Señor y la música también del Señor. No copiando la música secular. ¿Por qué? Pienso yo, y temo equivocarme o no,
el Espíritu Santo es santo, santo. Y como el Espíritu Santo pone la letra, pone la música santa. Yo puedo copiar, hacer una letra y poner la música secular que todo el mundo conoce. ¡Oh, mirá! Pero yo creo que no es así. Yo creo que no es así. El Espíritu Santo da la letra y da la música, la melodía. Muy bien. Y eso de las canciones viniendo, usted comenzó a tocar ya joven, ¿no? Sí, sí. Jovencito, Sí, sí. Y con sus niños. Y ese tiempo comenzó un gran avivamiento en Argentina, ¿no? ¿Cómo fue eso, no? Supe que usted estuvo en la primera campaña de Carlos Anacondia. Sí, No, eso fue un privilegio. Eso es. Es algo grande, algo grosso, como dice el ¿Y argentino. cómo comenzó eso de las cruzadas con Anacondia, la primera cruzada, ¿no? Porque hoy, con los días de hoy, con la tecnología, Sí. hoy queda tipo muy fácil de Sí. difundir una cruzada. ¿Cómo supo de la cruzada? Bueno, como yo nací en una campaña evangelística, me entregué al Señor, en esta que estuve contando recién, nací en una campaña evangelística y eso fue una transformación en mí. Eso fue algo fuerte para mí. También cantaba en la iglesia, pero siempre ese empuje hacia las campañas. Estábamos en ese anexo, un grupo de bastantes hermanos, que éramos, calculo, unos 20 más o menos. Un anexo chiquito, prefabricada de madera, con guitarritas. Yo ya con 42 años, presidente de joven ya, pasó el tiempo ya. Y dirigía a los jóvenes, cantaba, predicaba para los jóvenes. Y entonces nos enteramos de que Carlos Anacondia surgió un nombre muy fuerte evangelísticamente hablando. Se comentaba ahí en el barrio de Merlo, ahí donde están mis hijos. Y entonces oramos al Señor y decidimos, un grupo de hermanos, alquilar un micro para ir a ver la campaña, que fue en el año 85, en Quilmes, Argentina. Fue algo tremendo, algo maravilloso, que yo me acuerdo ahora y estoy mirando toda la plataforma. Ahí cantaba Miguel Ceja, cuando recién Miguel Ceja empezaba a cantar los coros de avivamiento. El hombre de Galilea, todos esos coros del tiempo, de aquella época, que hoy se sigue cantando en las iglesias. Fue algo tremendo, fue una experiencia para mí. Bueno, Dios tocó mi corazón y a partir de ahí nunca más paré. Usted nació mismo en una campaña, ¿no? Hoy Espiritualmente se ve en una campaña. lo que fue, ¿no? A Carlos Anacondia, un gran ganador de almas para sí, Cristo, sí. ¿no? Y Dios usó mucho en sanidad, liberación. Usted vio muchos milagros. Sí, muchos milagros vi. Y acá tuvimos uno grande, pero yo, siendo joven espiritualmente, un par de años, pues yo tenía 38 años cuando me entregué al Señor. Un día estaba predicando y yo le dije en la predicación, conocemos el texto bíblico evangelístico, aquel paralítico de 38 años, y yo predicando en el fuego del Espíritu, dice, así como me ven, hermanos queridos, 38 años paralítico. Y entraron a preguntar, hermano, ¿qué tenía un problema físico? Y era 38 paralítico en el pecado. Después fue la pregunta. Sí, y bueno, ahí yo pude ver muchos trabajos de liberación, mucho trabajo, una cosa muy seria. Anacondia siempre fue una cosa tenía una estructura muy buena, donde tenían los que hacían liberación, los que hacían de camilleros, los que hacían de ujier, los que hacían administración, los cantantes, todo, una estructura muy buena. Y nosotros, dentro del ministerio que estábamos nosotros, teníamos una carpa inflable de 700 personas. Y estaba el hermano Hugo Jesús López, que no sé si yo perdí de él, contacto con él, y esa le llevábamos, tenía 2 motores, los poníamos en un barrio y prendíamos los motores y se inflaba la carpa. Y ahí siempre seguimos trabajando, siempre en campaña.
Las campañas siempre lo acompañaron, ¿no? Sí, sí. Y usted conoció a mi padre a través de una campaña. A través de una campaña. Entonces eso le conectó. ¿Y cómo fue ese tiempo ahí con las cruzadas en Argentina, ¿no? Con el pastor Sherpe? Sí, con el Cuenta un pastor poco Sherpe y con tu papá. ¿En Bueno, qué año que fue? ¿Puede contar? no me acuerdo bien el año, pero Finales de 90, inicio de por 90. ahí habrá sido así más o menos. No tengo, yo tengo el pibe mío que estuvo apartado muchos años. Yo no sé si te comenté algo así. Bueno, ahora está yendo a la iglesia, gracias a Dios. La esposa de él se entregó conmigo por el celular. Dice la confesión de fe por celular. Y está yendo a la iglesia y toca muy bien la guitarra, todo de oído como yo. Yo siempre no, casi nada, pero él sabe muy bien, tiene buena digitación de los dedos, todo. Y está yendo a la iglesia. Estoy orando para Qué que bueno. para que Dios prepare una guitarra donde él está yendo. Bueno, y él, bueno, siempre, en aquel tiempo él tendría unos 12 años, 14 años, cuando la gran carpa. Y ahí, bueno, Pastor Sherpe, sabíamos que iba a venir una carpa de Brasil. Yo no conocía al Pastor Amaral todavía. Entonces el Pastor Sherpe me dice, bueno, tú que conoces y que domina bien, fuimos a visitar todos los templos con el Pastor Sherpe, a hacer la invitación para unir las iglesias. Para hacer la gran cruzada. La gran cruzada. Había que unir las iglesias porque incidía gastos, las sillas, todas esas cosas, ¿no es cierto? Bueno, experiencia ya lo tenía, ¿no? Claro, no, yo ya tenía experiencia. Qué Ahí bueno. fue donde tu papá, y me dice, vamos a ir a Brasil a un pastor, Ricardo Amaral Andrada. Él tiene una carpa. Acá le dicen lona, algunos dicen lona, no yo carpa, por el circo, ¿no? Y le digo, sí, y le digo, ¿cuántos mastros? Y me dice, ¿qué mastro? Le digo, se llama maestro. Sí, sí. Los dos principales, algunos de 4. El que circo andaba yo era de 4 mastros, con los guardapules, los vientos, todo. Conozco todo el trabajo. Entonces fuimos acá, me vino acá, me presentaron, tú eras chiquito, y llevamos la carpa a Mercedes Corriente, Argentina. Fue un poco complicado cruzar la carpa en aquella época, ¿no? Plantamos la carpa. Qué lindo. Algo que nunca se había hecho, una carpa grande, y yo cantando los coros de avivamiento ahí. ¿Fueron cuántos días de campaña ahí? Creo que fue una semana más. Una semana. Sí. Hubo milagros, hubo un viejito, que siempre se acuerda, el pastor Amaral, que estaba en silla de ruedas, tendría más o menos casi mi edad, 78 por ahí, y lo llevaron así como el paralítico, ¿no? Y lo llevaron, lo pusieron ahí, y la iglesia intercedió y y se levantó y caminó. Tremendo. Sí, fue. Y después liberación, sanidad del alma, sanidad del corazón, muchas vidas restauradas, muchos pródigos, porque siempre sucede eso, ¿no? El tiempo no ha cambiado. El tiempo de los 4 evangelios, cuando tú miras también, había pródigos. Hoy Sí. con más razón, ¿no? ¿Verdad que sí? Y eso de la cruzada, usted viajó por otros países también haciendo... ¿Dónde No, más? con las cruzadas no. Las cruzadas solamente aquí en Argentina. Y después, bueno, el pastor Sherpe me levantó como anciano y como misionero itinerante. Fue ahí entonces que viajó. a otro Ahí país. es donde viajé. ¿Dónde viajó, hermano? Viajé por el lado de Guaymallén, Mendoza, Chile. Fue a Chile. Sí. Y después tuve toda la parte de Uruguay, predicando, cantando y vendiendo cassette. ¿Usted llegó a grabar algún... Sí, llegué a grabar. Mira, Sí, canta una canción ahí de su autoría, que estamos llegando al final. sí. Vamos a escuchar, hermano Miguelito, cantando una de sus canciones. Vamos. Voy a tratar de cantar esta. Esta mi autoría, ¿no? Y el título dice, Necesito de ti. Se llama el título de esta. A ver.
Oh Señor, necesito de ti. Oh mi Dios, que me ayude a vivir. Dame fuerza para no perecer. Dame fuerza para obedecer. Oh Señor, necesito de ti. Oh mi Dios, que me ayude a vivir. Dame fuerza para no perecer. Dame fuerza para obedecer. ¿Cuántas veces he pensado, Señor, que hasta ti no llegó mi oración? Pero ahora yo comprendo, mi Dios, que tú vives en mi corazón. ¡Aleluya! Te necesito, mi Dios, como este aire que respiro. Gracias, mi Dios. Bueno, qué lindas las canciones correntinas. Sí. El Repiqueteo. correntino, el correntino normalmente da una charla, ¿no? Toqueteando la guitarra. Y después viene la canción, ¿no? Es el estilo correntino, ¿no? Sí, ese es el estilo, sí. Pero muy parecido con los uruguayos acá, ¿no? Claro. Que tienen. La música inclusive es un repiqueteo de la música mexicana. El folclore mexicano tiene... Folclore mexicano. El folclore mexicano tiene ese repiqueteo. Sí. Porque si tú ves cuando bailan tiqui, 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 los tacones. Algo... Y eso, bueno, eso acá, por ejemplo, en Uruguay le encanta. Le encanta, ¿no? Le encanta, ¿no? Y ese estilo de Gardel al estilo de tango, ¿no? ¿También toca? No, nunca. Nunca se me dio porque tengo miedo de hacerlo mal. Entonces recurro siempre a lo que... Un día estaba ensayando un coro de adoración y no me salía. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Pero sale, sí, sale. Sí, como prueba y como ensayo. Y Me gusta mucho el estilo mexicano. al estilo mexicano. El estilo mexicano me gusta mucho, me encanta mucho. Hay un cantor mexicano cristiano muy conocido que también al estilo de repente me puede sonar ahí, no me acuerdo muy bien. Yo tengo una, que si hay tiempo, Dale. tengo una... Un cortito, así bien rapidito. Ya estamos llegando al final. Estamos llegando al final. Entonces dejamos para la segunda porque dejamos para la segunda nota. Ya quiere la segunda parte, ¿cómo no? Claro, sí. Se sabe, ¿no? Sí. Pero muchas gracias, Miguelito. No, gracias a ti, gracias a ti. Luis. Miguelito es una bendición. El hincha para Boca, ¿no? No hablamos sobre ese. Boquense. Ahí vamos. Usted conoce todos los estadios de Casi Argentina. todos los estadios de Argentina. Me estaba diciendo, ¿no? Sí. Estuve en Cuando todos cuando no era cristiano era de tablón, decimos nosotros. del tablón. De tablón. Y de Luna Par, boxeo. Donde estaba Boca, Ahí estaba yo. estuvo en... Solo 2 provincias no fui, por motivo de trabajo, que era Rosario. Pero fue en Tierra del Fuego. No.
Estoy hablando de feo, Capital, sí. estoy hablando de Capital. Ah, Estoy ta. hablando de Capital. No, tampoco fue. No, por el motivo de trabajo no podía. Inclusive no podía ir a Rosario porque si no perdía el trabajo y en ese tiempo. Entonces, Pero bueno, conozco ha mucho. recorrido. He visto jugar a muchos jugadores de antes, entrando en otro. Maradona, Y no, lo vi ¿vio a a él, Maradona? no, lo vi a Maradona pero ya. ya vio, pero Sí. ya vio a Maradona. Lo vi, sí. Pero esa es otra parte de la vida de antes de conocer al Señor. Hay un muchacho brasilero que jugó en San Lorenzo Sí. que era cristiano, Sí. creo cómo se llama. Pablo Sila. Silas. Sila. Sí. Sí. Y en ese tiempo estaba un jugador que hoy es técnico, bueno, hoy ya está en el periodismo, Ruggeri. Y él trabajaba con ellos y le predicaba a ellos, todo así, Pablo Sila, sí. Número 10. Usted vio muchas cruzadas en estadios, ¿no? Sí, muchas cruzadas. ¿Cuál cruzada? Luis Palau vio. Vi Luis Palado, le vi de Gigi Ávila. Gigi Ávila. También estuve. ¿Qué más? Luis Palau, Gigi Ávila. ¿Algún americano? Estuvo una vez Benny Hinn. Benny Hinn. Benny Hinn. Benny Hinn tuvo, creo que fue en Vélez. Sí, pero yo cuando lo fui fue en el centro de Buenos Aires, en una iglesia Cristo la Solución. Cristo la salud. Usted entonces estuvo Sí, ahí. Sí, estuve ahí. No sé si llegó a ir cuando estuvo Jimmy Swaggart. No. Jimmy Swaggart. No sé en qué año habrá sido, ya no. Estaría por acá, quizá acá por Buenos Jimmy Aires. Swaggart creo que estuvo en Argentina, sí, porque, bueno, él Hay viajaba que ver mucho, ¿no? en qué parte de Argentina, porque es como dice Sí. Uruguay, pero hay que ver parte de Uruguay, Argentina. Jimmy Swaggart. Bueno, cruzadas. Cruzada, Usted agarró la maravillosa. época de me encantan, ¿no? Sí, a mí. El pastor Claudio Freyson. Ah, sí, por ¿Agarró? supuesto, sí. ¿Estuvo en alguna cruzada? Peladiño. Sí, estuvo. Inclusive nos visitó a nosotros en nuestro templo, Claudio Freyson. cuando tiraba el saco. El saco, ¿no? Fue una época, Fue. una época del saco. Ahora hay otras cosas. Ay, yo- Vamos a dejarlo ahí. Pero Cristo hoy golpea y Él quiere que estés a cuenta. Él no quiere que te pierdas en este mundo a sufrir. Aleluya, Jesús. Quisiera que tenga un encuentro con el Señor. Este reloj está marcando la hora de tu destino. Acéptalo en tu corazón. El reloj marcando está. Es la hora señalada. Te aconsejo que despiertes de este sueño indiferente. Quizás será la última hora de esta vida que te ofrece. Ven, recibe a mi Cristo y feliz con él será. Oh, qué triste, ¿para qué? Cuando venga mi Señor y te diga que no es hora, te has apartado de su amor. Pero Cristo hoy golpea y Él quiere que estés a cuenta. Él no quiere que te pierdas en este mundo a sufrir.